Bienvenida a la audiencia de Radio Diferida, de Hablar por no hacer ruido. Hoy, aquí este programa ha evolucionado bastante porque yo a quien tenía localizado, a quien conocía y tal, era a Emiliano como editor, Emiliano Navas. Pero bueno, cuando empecé a investigar un poco, a informarme, vi que hay más gente, hay más personas en el proyecto Ediciones Emilianenses y bastante más actividad de la que a mí me constaba. Entonces, este programa iba a ser Emiliano, pero al final es Ediciones Emilianenses porque es mucho más. Las demás personas que hay, por ejemplo, Elena Manzanares, que tengo aquí a mi derecha, y la ilustradora Valle Camacho, que luego nos contará su actividad también. Alrededor de esta editorial se fomenta la literatura, el arte, también cosas como la caligrafía romana, gótica, medieval, y el ecoturismo. Bueno, pues bienvenida, Emiliano Navas, Elena Manzanares. Bueno, son tantas cosas que de primeras solo os puedo preguntar cómo empezó todo. Bueno, la editorial empieza en el 2003 con la idea de crear materiales divulgativos, didácticos sobre la cultura riojana y sobre las humanidades. Y por eso creamos el primer libro, que es este, El origen de la lengua castellana contado a los niños, que es un libro que por primera vez y de una forma didáctica explica cómo escribían los copistas en el monasterio de Suso, de San Millán, y cómo aparecen unas notas al lado del latín antiguo, unas notas que es lo que se llama glosa, ¿no? Entonces la editorial tiene una vertiente muy pedagógica, de divulgación científica y con un espíritu divulgador, siempre apoyado con ilustraciones. Ilustraciones en nuestro caso son clásicas en el sentido de que se hacen con los materiales clásicos del dibujo, con acuarela, óleos, lápiz, y el mundo digital lo hemos dejado un poco aparte. Entonces, por ello, como Valle es una ilustradora muy buena, pues hicimos ese inicio, ¿no? En el 2003. Sí. O sea, todo comenzó con este libro, ¿no? El origen de la lengua castellana contado a los niños. Uh-huh. Es un libro muy interesante que se ha usado mucho desde el 2003 en colegios, en instituciones, porque de una forma gráfica es un álbum ilustrado. Un álbum ilustrado quiere decir que es un libro donde el texto y las ilustraciones están muy unidos y no se entiende una cosa sin la otra. Es distinto que un libro ilustrado. El libro ilustrado puede ser un relato corto, puede ser un cuento, pero digamos que lees el texto y tienes la idea. Las ilustraciones del libro ilustrado simplemente apoyan o enriquecen, pero tú tienes la idea del cuento. En nuestro caso, lo que es un álbum va totalmente engarzado, ¿no? Incluso el texto algunas veces se introduce en la ilustración, ¿no? Y por primera vez en la vida yo creo que mucha gente entendió en el 2003, por lo menos por lo que yo he conocido en las entrevistas que he hecho después, que eran las glosas emilianenses. Porque había mucha gente, por lo menos en el 2003, que se pensaba que las glosas emilianenses era un libro, cuando las glosas son unos apuntes que el copista que estudiaba o que leía el latín antiguo no sabía y ponía al margen unas notas en euskera y en castellano antiguo, ¿no? Entonces, eso me hizo ilusión, ¿no? Que ha servido para muchas más cosas el libro. Nombras el euskera y el castellano antiguo porque estamos en la cuna tanto del castellano como del euskera. Yo no sé si lo del euskera está tan claro. Sí, lo del euskera está claro. Lo que no está claro, Sergio, es lo de la cuna. Vale, no está claro, vale, o sea que no... La cuna... Eso suena muy exótico, pero... Del castellano y del euskera
fue un concepto que se arraigó en el siglo XX, en el 1990, y fue una forma de petrificar el origen de la lengua en un sitio concreto, que era San Millán. ¿Pero se han encontrado en otros sitios de la misma época o anterior? ¿O? En el caso del castellano, sí que es evidente hoy por hoy, y está reconocido por los filólogos, que en el monasterio de Valpuesta se encuentran unos textos donde se habla de unas notas que hay que son incluso antes que la glosa semillanense, ¿verdad? Es decir, que el origen de una lengua... Me gusta desmontar bulos en Radio Diferida. Sí. El origen de una lengua no se ciñe, no se petrifica en un sitio concreto, ni mucho menos, porque era un hablar que tenía gente en Castilla, incluso en el Valle del Ebro. Sí, sí. Y no solo en San Millán de Aragón. Está bien. Lo que pasa es que fue una apuesta, mala apuesta ideológica. Bueno, también marketing, supongo. Sí, marketing. Claro, sí. Es como Ezcaray, la primera vía turística de La Rioja. Bueno, la primera vía declarada de uso turístico, quizás sí. La primera vía turística no lo sé. Sí. Claro, es lo... Y entonces se ha quedado, como tú has comentado, se ha quedado ese concepto erróneo, simpático, digamos, ya hoy en el siglo XXI, de cuna. Sí, pero da a entender que son los primeros y está bien saber que hay otros localizados. Lo que sí es cierto es que en Valpuesta, por ejemplo, y en otros códices sí que aparecen palabras sueltas que hacen referencia a ese habla antigua, ¿vale?, del castellano. En lo que ocurre, la riqueza que tiene los códices que se han encontrado aquí en San Millán es que hay oraciones. Entonces, una oración ya es otra cosa distinta que unas palabras algo más construido. Más construido y tal. Eso es. Y esas oraciones están en castellano y en euskera, ¿no? Esa es la novedad, ¿no? Si me entiendes. Y bueno, decías que este libro es el inicio, y entiendo que desde un principio ya Ediciones Emilianenses, creo que ya lo has comentado, comenzó con una intención pedagógica y de divulgación. Sí. O sea, está en el ADN. Sí. Lo que pasa es que hemos seguido con esa idea. Lo que pasa es que la editorial ha crecido. Entonces, tiene distintas líneas. Tiene una línea de narrativa, tiene una línea de caligrafía medieval. Bueno, pero siempre intentando acercar esos materiales o esos conceptos a un público amplio, ¿no? Y empezó con esto, y ¿teníais ya más planes o en un principio, o sea, sabíais que esto iba a derivar en tantas cosas, teníais ya pensadas, o la cosa fue creciendo o al unirse gente? No teníamos una planificación, ni mucho menos. Bastante era que nuestros ahorros iban dirigidos a este libro, que era muy caro en aquel tiempo. Claro. Y sí que luego el segundo, por ejemplo, fue relativo a Briones. En Briones hicimos un libro muy interesante que iba acompañado también con un CD-ROM multimedia de aquellos tiempos, y entonces pues me acuerdo que fue el primer pueblo, Briones, que tenía un libro dedicado a su historia y a sus calles con un CD multimedia, ¿no?, donde la persona podía hacer clic y se veían las puertas, se veían las calles y tal. Bueno, eso fue muy interesante. Bueno, innovador, ¿no? Entiendo, en 2000... Sí. Innovador, 2004. Bueno, creo que se me ha oído, 2004. Sí, 2004. Y luego hicimos otro libro ilustrado, que ese desgraciadamente está agotado, que se llama Logroño, Historia Ilustrada de la Ciudad, donde se recoge la historia de la ciudad de Logroño desde sus inicios hasta el siglo XX, pero con muchísimas ilustraciones, ¿no? Entonces nos hemos diversificado, hemos abierto otras secciones en la editorial, y
y así estamos, ¿no? Claro, ahora está hablando de momento de libros con las ilustraciones de Valle Camacho, entiendo que con tu redacción. Sí, sí. Y hombre, entiendo que has estado siempre presente, pero ¿cuándo llegas? Bueno, yo presente tampoco he estado todo el tiempo, sino que me he incorporado más adelante, pues a partir del 2016 aproximadamente yo me incorporo y yo paso a formar parte dentro de lo que es un poco más el tema dedicado a lo que se llama el enoturismo, la naturaleza, los paseos botánicos, el planteamiento de publicar y editar libros que recojan todos esos temas, como es el libro de las flores silvestres de La Rioja, de las plantas silvestres de La Rioja. Y entonces, en ese sentido, yo doy un matiz un poco más, pues un poco diferente a lo que es la línea de la editorial. Tú llegas con la botánica, tú traes la botánica a Ediciones Emilianenses, entonces. Yo traigo un poco algo que ya estaba, que Emiliano ya estaba en el mundo de la botánica, pero yo, por casualidades de la vida, Emiliano viene, pues nos conocemos y yo soy oriunda, soy de esta zona, soy exactamente de San Andrés del Valle, ¿no? Entonces, yo siempre he tenido un interés profundo por la naturaleza, por el respeto, por los paseos. Entonces, coincido con Emiliano y a partir de ahí pues hacemos este proceso de elaboración, decir, bueno, vamos a plantear, pues Emiliano ya había publicado una guía, vamos a plantear el ampliar un poco lo que serían las guías de campo, pero vamos a plantear también hacer un poco lo que se llama ecoturismo, el plantear que la gente conozca lo que tenemos en nuestro entorno, cómo se ha desarrollado todo esto. O sea, no solamente es venir, conocer, dar un paseo, sino un poquito pues la historia de este pueblo, de esta zona, de la riqueza que tiene, toda la belleza que tiene, y que la gente lo respete, lo conozca y sea consciente de ello. Es un programa que también coincide en el ADN de Ediciones Emilianenses en que es algo también de divulgación, ¿no? Sí. Divulgación, imagino que bueno, lo que has comentado de la flora y tal, pero también de la responsabilidad y de... Eso es. Nosotros bueno, ¿quieres comentar? Sí, después conocimos a REAS, que es la Red de Economía Social de La Rioja, y entonces vimos que coincidíamos perfectamente en los fines de la economía social, ¿no? Y por lo tanto, pues somos socios activos de REAS, ¿no? Porque intentamos promover un turismo respetuoso con el medio ambiente, damos información y aprendizajes a las personas que visitan el valle para que tengan conciencia de cómo se ha formado el valle a nivel de paisaje. Y intentamos que las personas aprendan a respetar ese entorno, ¿no? Y podamos seguir disfrutándolo todos durante muchos siglos, ¿no? Porque una cosa que está clara es que si la persona conoce, por ejemplo, el nombre de una flor, pues ya no lo va a ver de la misma manera que si no sabe su nombre, porque eso te da pie a decir, ¡ay, va! ¿Qué flor se llama? Vamos a poner tulipán, por ejemplo, que hay unos tulipanes silvestres preciosos. Hay, por ejemplo, pues son muchas flores que las tenemos a nuestro lado, una simple ortiga, que mira qué bonita es y todas las utilidades que puede tener, ¿no? Entonces, el saber cómo se llama, su nombre, también te ayuda a respetarla y a tenerle cariño. Acabas de nombrar a la ortiga, que tiene sus propiedades. Bueno, yo las conozco, bueno, he oído hablar de ellas mediante infusión y tal, pero hay muchas más plantas medicinales en la zona. Hay muchas plantas medicinales en la zona, ¿no? Más de las que mucha gente podría pensar, ¿no? O con propiedades. Sí, hay muchas plantas que son medicinales y de hecho aquí en esta zona había una farmacopea en el monasterio, pero lo curioso es que toda esa tradición se ha perdido, porque yo siempre he tenido esa curiosidad por saber la utilidad de las plantas con fines benéficos o de belleza o de cosmética o lo que fuera. Y tú preguntas, yo he preguntado a la gente de toda esta zona y no hay una
costumbre ni una tradición de conocer, no se conocen esas plantas. Ha habido como un silenciar de las cosas que luego yo lo voy aprendiendo y ya también por otros campos, pues a través de investigar, de leer, de estar en contacto con otras personas, y entonces vas sabiendo de más cosas, pero hay como un silencio muy, muy particular en este respecto. Bueno, también es cierto que el Valle de San Millán es una zona cerealística, entonces se han dedicado sobre todo al trigo, al centeno, a la patata, a la remolacha. No es igual que otras zonas más alejadas, incluso como Canales de la Sierra o Villavelayo, que estaban incluso más aisladas todavía que San Millán. Pero ahí sí que había un conocimiento, y hay un conocimiento botánico muy importante a nivel de aplicaciones, ¿no? ¿Por qué? Pues porque lo más seguro es que se tenían que buscar ellos la solución a distintos males o enfermedades o remedios, ¿no? Y entonces eso sucede en otros puntos de España, ¿no? Cuanto más aislado está el pueblo, más conocimiento botánico suelen tener, ¿no? Pero aquí, claro, la tradición ha sido dedicarse al cultivo cerealístico, ¿no? Aunque estamos rodeados de un ambiente muy rico de plantas ya de montaña. Bueno, están desde las caléndulas, ¿no? Hasta, sí. ¿Creéis vosotros, ahora tenéis, por vuestra profesión, por vuestro ejercicio, tenéis mucho contacto con gente que está en contacto con la naturaleza, ¿no? Entonces, ¿creéis que hay una conciencia social sobre el medio ambiente y la conservación? Yo creo que poco a poco sí que hay más conciencia sobre el medio ambiente y la conservación. Lo que ocurre es que la gente también que vive en estos entornos, que ya la mayoría de la gente son personas mayores, entonces lo tienen pues porque les ha tocado mantenerlo y respetarlo. El tema son las personas que vienen de fuera, que sí, vienen con mucho interés y mucho esto, pero al final pues creo que igual no hay tanta conciencia al respecto. Si quieres añadir algo. Sí, en general lo que hemos visto desde hace años es lo que se comenta en la literatura botánica, que existe una ceguera a las plantas. Es decir, que se ha demostrado que muchos jóvenes, muchos niños, muchos adultos no distinguen del color verde, no distinguen lo que hay debajo, ¿verdad? Y eso es un problema muy grande, ¿no? Porque, como ha dicho Elena, las personas que vivían aquí vivían de ese medio natural, ¿no? Y lo conservaban. Y ahora estamos ya en una generación que hemos olvidado el nombre, hemos olvidado las aplicaciones de salud que tenían las plantas, y además pues ni no va ni no viene y las despreciamos. Entonces, esa labor pedagógica y educativa, eso es muy interesante y es uno de los fines que tenemos nosotros. Sí, que igual a veces, que seguro que también se localiza desprecio, pero que muchas veces es casi una indiferencia ignorante, quizás, ¿no? Ignorante no en el sentido peyorativo, sino en el de que cuando algo no se conoce o no está en tu rutina, en tu circuito y tal, ¿no? Sí, exactamente. Es falta de información, de conocimiento. Y curiosamente en este libro hay una cita de Linneo que ya era consciente el padre Linneo de esto, ¿no? Y la cita dice así: si desconoces el nombre de las plantas, desconoces todo lo que sabes de ellas. Que es lo que ha comentado Elena, efectivamente, porque no se da valor, no se sabe que tiene un nombre, no se sabe por qué se le ha puesto ese nombre, por sus características biológicas o por su forma geométrica, y desaparecen todos los usos, ¿no? y sus aplicaciones, ¿no? Entonces, ya lo reconocía Linneo, ¿no? Lo que pasa es que esto ha ido peor.
Entonces, por eso estamos nosotros ahí intentando dar a conocer la belleza de un bosque tan cercano como hay aquí, ¿no? Está bien. Narrativa, ensayos, pero también libros de caligrafía medieval. Hemos hablado un poco. Ilustrados por Valle Camacho, que ahora hablaremos con ella, vaya. Pero ¿por qué libros de caligrafía medieval? ¿Cómo sale esto? No sé si tú tienes aquí, pero ¿cómo sale eso? A partir del primer libro, del origen de la lengua castellana, nos interesamos mucho por la caligrafía medieval, ¿no? Pues nos gustaba tanto el tipo de letra y los adornos que hacían, y a partir de ahí fue un conocimiento acumulativo, un desarrollo. Y como Valle es muy potente y tiene una habilidad muy buena, con el tiempo hemos desarrollado 10 cuadernos de escrituras distintas, ¿no? Pues la escritura gótica, uncial, visigótica, etcétera, ¿no? Y entonces, con nuestra idea pedagógica, siempre hemos hecho esos cuadernos didácticos, como si fueran los cuadernos de Rubio que hemos utilizado de pequeñitos, para que cualquier persona lo pueda fotocopiar y lo pueda usar para practicar un tipo de escritura, ¿no? Es un interés, nos gustaba tanto que hemos resurgido, y yo creo que hemos colaborado a dar a conocer el arte de la caligrafía, ¿no? Que hoy por hoy, con una palabra inglesa horrenda que se utiliza, que es el lettering, que quiere decir ni más ni menos que las letras dibujadas, pues bueno, a partir de ahí muchos adolescentes y muchos jóvenes están conociendo la belleza de poder dibujar letras, ¿no? Con distintos instrumentos, con plumas, con rotuladores, con cálamos de madera o con puntas de acero, ¿no? Entonces, hoy por hoy es bastante más fácil practicar caligrafía que hace 20 años, donde los materiales y las plumas eran más escasas, ¿no? Hacéis también o tenéis una escuela de caligrafía. ¿Quién la lleva? Sí, surge hace 11 años la escuela de caligrafía, en el 2014. Y a partir de ahí se nos ocurre desarrollar cursos profesionales, no de tiempo libre, sino profesionales para adultos, para desarrollar un tipo de escritura, ¿no? Entonces, como conocíamos este entorno y vivíamos aquí, pues qué mejor que hacer cursos en San Millán de la Cogolla. Entonces, Valle Camacho es la directora de esos cursos y es la que plantea los programas de caligrafía. Pues vamos a ir a hacerle una visita entonces. Bueno, nos hemos movido aquí al taller de caligrafía de Valle Camacho. Valle Camacho, si dijera todas las veces que he oído, leído o tu nombre y tal, sí, por fin te conozco. Encantado. Tú llevas esta escuela de caligrafía medieval. ¿Cómo nace esta idea? Sí, nosotros hacemos el libro del origen de la lengua castellana, contado a los niños, y vinimos mucho aquí. Entonces, cuando yo ilustro ese libro, a la hora de hacer la portada, ¿cómo vas a escribir el título con unas letras, con una tipografía del Word, así como así, ¿no? Por bonitas que sean, te pide que las escribas en estilo medieval. Y yo lo que hice fue fijarme pues un poquito en la visigótica que habíamos visto en los códices de San Millán,
y lo que hice fue con el Rotring dibujarlas, las imité. Pero nos quedó la espinita y decíamos, pues a ver, esto ya entrados en harina, sabíamos, porque lo pone en el libro, sabíamos que trabajaban con otros instrumentos, que no era un rotulador normal o un boli, ¿no? Entonces trabajaban con cálamo, con pincel, pero todo estaba cortado en plano, todo estaba preparado para que el trazo tuviera gruesos y finos, que lo acaban de aprender los alumnos, ¿sabes? Entonces, a partir de ahí se descubre, bueno, aparece esa curiosidad y empezamos. Pues yo me compro un libro, Emiliano me regala otro, luego hacemos cosas y a partir de ahí se crea la pasión por la caligrafía y en un momento que yo estoy ahí, pues estas cosas de la vida que dices, joder, pues estoy en un periodo de descanso de otros trabajos y digo, oye, ¿y si me voy a San Millán y hago unos talleres? Porque yo ya tenía cierta idea. Y me vine arriba y dije, pues doy clases, ¿sabes? Entonces soy autodidacta, pero me vi porque como ya había dado clases hace años de dibujo y pintura, me veía con esa, bueno, pues con esa habilidad, ¿no? De decir, bueno, pues puedo enseñar, lo poco que yo sé lo puedo enseñar. Claro. Y ahí empezamos. Está directamente. Emiliano, ¿qué año sería? Que esto hace años, ¿eh? El taller de caligrafía en el 2000, hace 11 años. 11 es el 14 o 15, 13 o 14, sí. O sea, que está directamente relacionado con tu faceta o digamos, tus dotes de ilustradora. Claro, sí. Claro, sí. Porque caligrafía medieval, pues, exige cierto arte, claro. Sí, de hecho, la gente que se apunta, los alumnos de caligrafía que tienen habilidades artísticas o que vienen de la SDIR, del bachillerato artístico, o gente ya con una cierta edad, incluso jubilados, que tienen mucho tiempo, si han trabajado el dibujo, es más fácil que les salga el ductos de la caligrafía. Claro. Porque aunque no hayas hecho nunca trabajo con plumilla, si has hecho dibujo, sí que tienes ese punto, ¿no? Claro. Con la creatividad. Y esto tiene que ver en los inicios de la editorial. Se amplió desde un principio, digamos, la visión, ¿no? Entiendo que... Sí. Como hicimos el primer libro del origen de la lengua castellana, a partir de ahí conocemos distintos códices, distintos facsímiles y nos interesamos por esas letras tan bien decoradas que tenían, ¿no? Que se llaman letras capitulares. Entonces, a partir de ahí empezamos a practicar y nos decidimos hacer una primera carpeta de letras capitulares de un códice que se escribe en Suso, en el monasterio de Suso, en el año 964, y es un abecedario que recoge las letras mayúsculas de ese diccionario. Es una preciosidad. Y entonces, ¿cómo lo hacemos? Nos facilitan un facsímil, a partir de ahí Valle dibuja las letras y colorea, acercándose al color propio del códice, colorea esos dibujos, ¿no? Entonces es una carpeta preciosa, que es única, ¿no? Porque recoge unas letras de hace 1000 años que son muy bellas, ¿no? Y a partir de ahí iniciamos una sección en la editorial de reproducciones facsímiles de códices de aquí de La Rioja y de otros sitios, ¿no? Sí, letras iluminadas del Códice Calistino o cuadernos de caligrafía carolina, visigótica. También hay muchos libros que reflejan la historia y las leyendas, ¿no? Mediante ilustraciones, como los marfiles de San Millán o el bestiario del Códice albeldense. ¿Qué proceso siguen esos libros? Porque claro, hay una labor de documentación, entiendo, histórica, sí, de historia, una redacción y una representación, entiendo al menos que es una representación de los dibujos o las imágenes de los códices o de qué, cuéntanos. Claro, a ver, hay una labor de investigación, que eso yo creo que la lleva más Emiliano,
porque yo curioseo mucho, pero también está el factor suerte, y ahí sale la anécdota, que te llegan a casa porque se han enterado de que haces caligrafía. Yo, en cuanto que empiezo con la caligrafía, pues si fulanito, menganito que se va a casar, ahí me haces los sobres para los invitados, bien. Entonces me llega un día una señora de Albelda, una señora de Logroño, pero con origen en Albelda, y me llega una maleta trole. Ya venía dispuesta a todo, ¿eh? Y me dice, es que yo les quiero regalar a mis hijos las tarjetas de boda, pero quiero que estén inspiradas en el Códice Albeldense. Y mira la maleta y le digo, pero ¿me traes un facsímil del Códice Albeldense? Y dice, sí, digo, oh. Entonces ya sacamos el facsímil, lo pongo en la mesa de dibujo y lo tuve 2 semanas, me dio tiempo, claro. Y yo lo que le busqué fueron 2 letras capitulares, creo pensar que se llamaban Diego y Marta, ¿eh? Entonces busco una D y una M, preciosas, y busco unos bichitos que tenemos por ahí el bestiario para hacerle, o sea, hago la D y la M y debajo hago un basilisco que se llamaba, ¿no? Y luego dentro en la tarjeta, pues Diego y Marta, el enlace matrimonial, el día tal, en tal sitio, ¿no? Y ese fue el origen, o sea, en esas 2 semanas yo lo que hago es venga a dibujar todas las letras que pude y todas las bestias que me dio tiempo. Y ese es el origen, o sea, es así como las letras del Códice 46, lo que hacemos es tirar un poquito de información de los García Turza, que tienen las fuentes medievales. En esto fue algo que te lo traen a casa y dices, pero hombre... Total. Fue una maravilla, la verdad que sí. Eso da origen a 2 carpetas que contiene una, los animales fantásticos, que se llama Bestiario del Códice Albeldense, y la otra carpeta que son todas las letras mayúsculas que utiliza ese códice, ¿no? Que son preciosas. Este es el bestiario. Sí. Esto es... Lo he estado viendo antes y es increíble. Es increíble. Y ya la encuadernación y tal, claro. Es bueno. Mira, yo le comentaba estos días atrás, entre café y café, digo, joder, Emiliano, es que esto con lo que, hablando de copistas, nosotros también somos copistas, ojo, a mucha honra, sí. Pero todo se copia, hoy en día se copia, se mejora, hay cosas que las tienen que denunciar porque ya tienen copyright y te la copia otro, pero este formato todavía no lo ha copiado nadie, o sea, esto llevamos unos años, igual pues los 15 o así. Desde el 2007. Arrea. Entonces, este formato con este papel, que es papel artesano, que nos lo hace una artesana, impreso en el papel apergaminado, que ya es un coste para la editorial, pero merece la pena, porque intentamos sacarlo en una cartulina, pues bueno, de cierta calidad. Pero es que esto, como imita, recuerda al pergamino, pues tiene otra calidad. Es más bonito. Eso es arte. Ya de por sí, o sea, quiero decir, ya la encuadernación ya es arte. Ya es un objeto de arte, sí, ¿verdad que sí? ¿Te inspiras o incluso reflejas directamente las criaturas, por decirlo así, criaturas, sí, tal cual como son, tal cual como son. Lo que hay que explicar es que no tienen el tamaño tal cual las veo en el códice. Vale. Por ejemplo, estos 2 que parecen 2 zorritos o 2 raposos, como dicen aquí en La Rioja, sí. Pues igual eran más pequeñitos. Y sin embargo, tenemos esta sí se puede acercar a tamaño real. Esta es la que abre toda la página. Y toda esta zona es texto, ¿no? Entiendo. ¿Y qué son los grafitos del monasterio de San Millán? ¿Qué es exactamente eso? ¿Es algo bastante extraño o no llega a ser extraño para quien no sabe de qué va el tema? Extraño no, es una marca muy importante de la Edad Media, que son marcas que se hacían con un objeto punzante, en este caso en el monasterio de Suso, en la roca. En la roca. Vale. Entonces, el trasiego tan enorme que había de caminantes, de peregrinos, de visitantes al monasterio de Suso, atraídos por la fama del Santo Millán, pues hace que mucha gente pues pase tiempo allá, incluso duerman fuera y dejar una marca como el hombre ha hecho en toda la historia. Lo que no está claro es interpretar ese tipo de
marcas, porque hay animales, hay muchas cruces, hay personas, incluso hay algún texto. Entonces no se sabe todavía interpretar qué sentido que tiene en algunos casos, ¿no? Entonces el guardián del monasterio, Teodoro Lejarra, junto con el profesor Miguel Ibáñez, en los años 90 hicieron un primer libro, el primer libro que calcaban con papel de seda y con calco de lápiz, calcaban los grafitos, y a partir de ahí se hizo un libro que no recoge todo ni mucho menos, porque son cientos. Pero bueno, fue un primer acercamiento a los dibujos, grafitos que había en el monasterio de Suso. Actualmente, hace 2 años, un equipo de arqueólogos del País Vasco utilizan otras técnicas, utilizan la fotogrametría, que son fotos de altísima calidad y con un software específico para trabajar esas imágenes. Entonces, detectaron cientos de grafitos y están en investigación, están en estudio. Entonces, de ahí, dentro de poco, saldrá un estudio acerca de una cierta clasificación, un cierto descripción de esos grafitos, y habrá muchas sorpresas, porque con la vista humana no llegas a apreciar que hay grafitos pequeños de 8 centímetros, de 9 centímetros, pero con la fotogrametría se puede observar y se puede ver perfectamente. Entonces no es como cuando nos vamos a comer a un refugio y con la navaja firmamos en el umbral de la puerta, ¿no? Pero es que me recuerda a eso. Sí, es recuerda a eso. Es algo parecido, y en este caso están en roca, ¿no? Pero, por ejemplo... Claro, es que yo miré un poco por encima porque esperaba que me lo explicarais vosotros, pero en un principio yo entendí que era en madera, en roca. En madera existen grafitos en la puerta del Museo de Nájera, que como todos sabemos, pues fue cárcel durante la Guerra Civil, y entonces en esa puerta muchos presos dejaron con la navaja inscrito su nombre, entre otros a un vecino de San Millán de la Cogolla, ¿no? Entonces, en ese caso es sobre madera, ¿no? Sí. Y se conservan perfectamente, sí. Sí, porque en madera es que es más complicado que tantos años no se deteriore, claro. Sí. Pues bueno, un placer haberte conocido por fin, Valle Camacho, ilustradora de renombre en La Rioja, desde luego. Sí, gracias. Y muchas gracias por habernos explicado lo del taller, me parece súper interesante. Sí, la verdad que es una labor, es muy bonito. A ver, toda la historia medieval en sí ya es una joya. Sí, lo que tenemos en La Rioja, ni te cuento, que estemos en San Millán con 2 monasterios en pie, eso ya no tiene, bueno, ya está declarado Patrimonio de Humanidad por la UNESCO. Y luego que tengas oportunidad de venir aquí, in situ, a hacer talleres de caligrafía con gente encantadora, porque siempre son bajos. Esto lo hace, véndete un poco, esto lo hace... A todo el mundo, por favor. En otros sitios. Sí que estuve varios años que lo promovíamos aquí, ¿verdad? Salía un taller en Semana Santa, 2 o 3 en verano, en los puentes. Claro, yo cogía el periodo mío vacacional, lo cogía para venir a San Millán, y me venía bien porque venía gente de fuera. Aquí ha venido gente reincidente, por decirlo así, de Madrid y Barcelona, de donde más, ¿sabes? Pero luego, claro, estás en Logroño habitualmente y dices, hay gente que me pedía clases particulares que las di. Y luego vi en ese espacio de la Universidad Popular que acoge, ¿cómo se dice? Son actividades no académicas, no regladas. Entonces ahí entramos muchos profesionales de alguna manera que no, porque la caligrafía en España no es una actividad reglada. Entonces, hasta que no se consiga eso, que lo voy a decir a todo el mundo ahora mismo. A ver, aquí en España, o sea, en La Rioja, no me voy a ir a España generalizando, aquí en La Rioja, si tenemos una escuela de diseño a nivel europeo de categoría, como es la SDIR, tenemos bachiller artístico,
¿por qué la Consejería de Educación o no se llama al Ministerio y se le dice, oye, mira, hay una inquietud por la caligrafía medieval que se lleva haciendo en San Millán tantos años? O sea, ¿cómo no se le da? Porque yo sí que se lo he propuesto a la Fundación San Millán, decir, venga, ¿por qué no hacemos aquí un aula de caligrafía permanente? Es decir, un espacio. Puedo venir yo, pueden venir calígrafos extranjeros o de Cataluña, que hay unos muy buenos, y esto se mantiene, porque en algún momento yo no lo haré, pero que no se pierda, ¿sabes? Claro. Entonces, me da rabia que habiendo dinero, porque sé que hay dinero para ello, porque tampoco supone tanto desembolso, decir, venga, que nos hagan un sitio los de los agustinos, los de Cileunga, los que sean. Porque al final esto se va a quedar como una anécdota, ¿no? Ah, pues mira, yo hace años hice caligrafía en San Millán, en la Universidad Popular. Pero es que es historia nuestra, entonces... Sí. Yo quería apuntarte que el proyecto nace en la editorial con Valle y es igual que cualquier persona que tiene una iniciativa y desarrolla esa iniciativa, porque nosotros lo veíamos importantísimo. Y hay que decir que en España la caligrafía tiene mala prensa, porque durante muchísimos años se ha abusado en educación, en los tiempos franquistas y en los tiempos de la transición, se ha abusado de hacer una caligrafía dura, una caligrafía autoritaria, y entonces muchísimas personas adultas recuerdan esa fase como una imposición del maestro. Entonces, en España tenemos ese lastre histórico que no ocurre en Francia, que no ocurre en Inglaterra. No lo había visto así. Porque en Francia, por ejemplo, en cada cantón hay 2 asociaciones culturales de caligrafía. No hace falta nada más que buscar asociaciones culturales de caligrafía en Francia y aparecen un montón. Es decir, que en otros países han tenido otras experiencias pedagógicas más cercanas a lo que nosotros hacemos, a lo que hacemos como arte, como relajación, como expresión artística, y no tiene nada que ver con la experiencia que ha existido en España por ese autoritarismo. Sí, que es otra visión cultural. Exactamente. De raíz, vaya. Entonces nosotros, conscientes y sabedores del potencial que tiene la caligrafía, nos lanzamos a hacer talleres con nuestros propios medios, con los intereses que tenemos, y no pasa nada, ¿eh? Que se apunte el que quiera. Claro, ¿no? En eso están. Sí, no, que tampoco esperamos ninguna bendición apostólica, ni mucho menos, ¿no? Porque de lo que se trata es de que la persona haga, o el grupo humano haga lo que tiene que hacer, lo que el grupo vea que tiene que hacer. Y en este caso, como era una decisión del grupo editorial, pues lo hemos hecho con toda nuestra fuerza y con todo nuestro saber. Y el resultado es ese, que llevamos 11 años haciendo los cursos en San Millán, totalmente a nivel privado, sin ningún apoyo. Y podemos hablar de unos 500 alumnos en esos 11 años, ¿no? Entonces, no pasa nada, ¿eh? No, hombre, está genial. No, sí que pasan cosas buenas, claro que sí. Claro. Que te vengan, que te repitan alumnos y alumnas de Barcelona, que les supone un esfuerzo trasladarse hasta aquí. Desde luego, es... el hospedaje, gastarse sus pelas, pero sí que les compensa, porque al final es una actividad muy bonita, te quita del agobio de la gran ciudad y por ejemplo, yo tengo alumnos en Logroño y los que han podido venir aquí a San Millán, es una actividad que cambia totalmente. Porque mira, es que no oyes nada, no oyes coches, no oyes los pajaritos. Sí, pero bueno, eso ya se sabe, que la vida en la ciudad y la vida en el pueblo por algo es distinto. Exacto. No solo en los servicios, en el ritmo de vida, en la paz interna y bueno, no me voy a poner aquí a vender las bondades de la vida rural, pero vamos, sí, está... Sí, aquí, por resumir de alguna manera, pues es hacer algo que tiene mucha importancia histórica, pero que cuando lo estás disfrutando,
pues te olvidas de eso. Simplemente te das cuenta que estás muy a gusto, que terminas un cursillo o terminas un trabajo y dices, ¡oh, pero qué maravilla! Y no has hecho más que copiar lo que hicieron hace 1000 años, ¿no? Sí, sí. Es simplemente eso. El resultado lo hemos visto ahora, pues, en el caso de una alumna que está aquí, ¿verdad?, que nos comenta la evolución que ha tenido en estos 2 días, ¿no? En 2 días intensivos, pues, una persona puede ver esa evolución. Bueno, y luego los alumnos que tenemos que en su casa se han preparado un escritorio y siguen practicando y nos mandan los ejercicios por correo electrónico, ¿no? Entonces, una maravilla, ¿no? Que sigan haciendo. Desde luego. Pues bueno, pues te vamos a dejar seguir con el curso de caligrafía y bueno, y seguimos con la entrevista. Muy bien. Bueno, pues ahora nos podrías explicar qué historia hay detrás de este libro. Bueno, este libro recoge los relatos premiados en el concurso de Berceole a Gonzalo, que es un concurso que creamos en el 2019 dentro de nuestra vertiente dinamizadora y cultural del Valle, pues con la gente de Berceo y con una asociación cultural muy interesante que hay allí, que se llama Asociación Gonzalo de Berceo, pues se nos ocurrió crear un premio literario que no había. Y entonces elegimos el relato corto por ser algo accesible, que tiene muy buena acogida entre los escritores, y llevamos 7 años. Este año es el 7º, que tendremos el día 27 de abril, tenemos la entrega de premios de este año, y el año pasado, como cumplíamos, hace 2 años, cumplimos 5 años, pues hicimos un libro con todos los relatos premiados y los Accessit. Y bueno, pues es una forma de dar a conocer el valle, de dar a conocer la riqueza de Berceo, de San Millán, de Estoyo. Y así, hace 2 años en San Millán creamos el premio que se titula Los cuentos de María de la O Lejárraga. Es un certamen literario dedicado a María de la O, porque nació aquí, y el año pasado concretamente se celebró su centenario de nacimiento, ¿no? Y a partir de ahí, pues claro, en un certamen de este tipo de relato corto, pues igual participan 150 personas cada año, según las temáticas que elijamos, ¿no? Hay temáticas más restrictivas, más difíciles, pero nos conocen más San Millán, conocen más Berceo, y se acercan, van a ver cuando vienen que hay elementos dedicados a Gonzalo de Berceo, a María de la O, y se van a interesar un poco más allá por el pueblo, ¿no?, y por la zona. Esa es la idea nuestra. Bueno, pues una editorial completita, ¿no? O sea, sí, todo además interesante, divulgativo y bueno, pues para despedirme, ya que habéis publicado la historia, ¿cómo es? La historia del castellano para niños, Sí. Pues no sé si nos haríais a todos los niños un resumen de despedida o una síntesis, o no sé si es mucho pedir de despedida. Bueno, pues ese libro, El origen de la lengua castellana, con todos los niños, su síntesis es dar a conocer que aquí, en el siglo X, en el año 940, 930, 950, esto era un foco cultural importantísimo, con una gente muy preparada, que sabían escribir, porque ya lo habían estudiado. Hay que recordar que en aquel tiempo no se sabía escribir generalmente, y sabían leer, y además estudiaban latín ya. El latín ya no se hablaba, estudiaban latín, porque en latín estaban todos los libros más importantes escritos de todas las materias, ¿no? Entonces eso sucedía exclusivamente en el monasterio de Suso, allí arriba, ¿no? Y era una gente que tenía unas grandes habilidades artísticas, que estaban muy relacionados con los aires de Europa, con las corrientes que venían por el Camino de Santiago desde Europa, y eso se queda reflejado en el dibujo y en la forma de hacer los ornamentos a las letras, ¿no? Entonces,
A partir de ahí, como la gente ya estudiaba latín y era una cosa que se estudiaba como nosotros el francés o el inglés, esos habitantes en esa época hablaban otra cosa distinta, que es lo que se llama, bueno, pues el castellano antiguo, por simplificarlo, o rigurosamente se llama el dialecto navarro-aragonés. O sea que esa corriente que hablamos dentro de lo que se dice aquí del castellano antiguo, todos los filólogos saben que es el dialecto navarro-aragonés porque venía de todo ese recorrido de Navarra y de Aragón, ¿vale? Que llega aquí por el trasiego que hay de gente que viene de aquí al monasterio de San Millán de Suso, ¿verdad? Y entonces van dejando notas, y en esas notas, posteriormente, 1000 años más tarde, los investigadores reconocen que eso ya no era latín, ni latín antiguo, sino que era otra cosa distinta, que era el nacimiento de algo así como el castellano, ¿no? Y ese es el resumen. Bueno, pero plasmado y contado de una manera muy agradable, que se entiende. Claro, a ver, entiendo. Muy didáctico. Sí, no, bueno, pues para niños, además, ¿no? O sea, creo que más claro que a los niños no se puede hablar, o debería, vaya. Exactamente. Así que sí. Bueno, pues Emiliano Navas, Elena Manzanares, editores, divulgadores, calígrafos, venga, botánicos. Y sobre todo vecinos del Valle de San Millán. Eso, efectivamente, aquí donde nos encontramos. Pues bueno, espero que hayáis estado a gusto aquí en Radio Diferida. Muchas gracias, Sergio, muchas gracias. Muchas gracias. Y lo dicho, Emiliano, Elena, quien les habla, Sergio Marín Ochoa. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí nos enlaza.